Hola de nuevo a todos, muchas gracias por estar y por volver, desde luego. Empezamos con la segunda mesa y tengo el placer de moderarla yo. Como veis, estoy muy bien acompañada en todos los sentidos. Y para hacer una pequeña introducción, que tampoco quiero robarle demasiado tiempo, ya que andamos algo justos a nuestros ponentes invitados, seguir con un concepto que ya se empezó en la mesa anterior. Se trataron muchos temas de interés, como habéis visto, así que al final también tuvimos un debate bastante entretenido dentro de lo que cabe. Y por mi parte, yo tenía pensado una pequeña introducción para hablar tanto de los ponentes como del tema concreto de esta mesa, que gira en torno al cine, la interactividad y el transmedia, propiamente dicho. Pero como para mi alegría, desde luego, como Antonio dijo muchas de las cosas que quería decir yo, ya me encuentro exenta y también alegre, porque cuando alguien que hace bien las cosas dice algo que tú tenías pensado decir, siempre es un placer en ese sentido. Y hablando de Antonio, pues una vez más, agradecerle su labor para organizar todo esto, para juntarnos y para crear este ambiente tan bonito y tan provechoso que es, no sé, es un don que tiene conseguir este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias tanto a él como a todos los demás, los ponentes de la mesa anterior, y también a Kenia y a Cristina, que han ayudado en la organización. Y esto para el turno de agradecimientos. Y a nuestra técnico Natalia también, del Servimab, muchísimas gracias, incluso al personal del CEA, como por ejemplo Tere, que nos ha ayudado y nos sigue ayudando un montón. Esta mesa yo quería empezarla con 3 conceptos básicos que ya se han tratado en la mesa anterior, pero creo que salen aquí a colación más que nunca. Al hilo de todo lo que hemos dicho anteriormente, yo creo que si estamos aquí para hablar de narrativas o nuevas narrativas, tenemos que tener en la mente 3 cosas muy claras, que sobre todo son, creo yo, el alma también de esta mesa, gracias a los ponentes que tenemos. Y son 3 conceptos muy básicos: el de interacción, el de creatividad y el de industrias culturales. Sobre industrias culturales también no voy a decir nada, porque por suerte Mónica también ya nos dio una buenísima introducción a todo lo que eso significa, aunque en el ámbito de la realidad virtual. Simplemente para hacer un apunte, según los datos, y que también me corrija Mónica si digo algo incorrecto, porque es la experta, solo decir que en España las industrias culturales representan casi un 4% del PIB. Es una auténtica barbaridad si lo comparamos con países de la UE, de la Unión Europea, de nuestro entorno. Y hay, creo, según los últimos datos, que son los recogidos, los que yo tengo, en 2014, o sea que en un momento de crisis bastante potente, había casi 113.000 empresas en España dedicadas de alguna manera a las industrias culturales, tanto sea en la vertiente del audiovisual, del libro, del cómic, del videojuego, todo ese aglutinante. En esta mesa nosotros tenemos 3 representantes de las industrias culturales, cada uno con su labor, y igualmente, como vos estaba diciendo, cada uno de ellos representa esa tríada que acabo de mencionar: la interacción, la creatividad y el nivel industrial, porque ellos son creadores, son personas creativas, pero son personas que trabajan, para bien o para mal, eso ya lo contarán ellos, en la industria. Eso viene a ser crear productos, y las narrativas, sean de la forma que sean, en una sociedad capitalista como la nuestra, no dejan de ser productos. En esos productos, evidentemente, el creador tiene mucho que decir, pero también lo tiene, y siempre más, sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías, el público. Por eso el factor de interactividad es algo tremendamente necesario. Nosotros, que además en esta mesa, me complace decirlo, que somos todos de comunicación, publicistas 3, y alguien de comunicación un poquito más amplia, audiovisual, en el caso de Raúl. Nosotros sabemos muy bien la importancia que tienen que tener los públicos. De hecho, aquí en Petit Comité, antes de empezar, estábamos incluso hablando un poco mal de eso, hablando de nuestras experiencias como community manager, que bueno, cada uno tendrá la idea que tiene de eso, pero la potencia de las opiniones, la potencia de los públicos es algo que de alguna forma también se ha vuelto performativa en lo que a productos se refiere.
Y por eso aquí hay personas que están con un pie en cada lado. Por un lado son creadores, por otro lado son comunicadores y tienen que mantener ese difícil equilibrio entre hacer lo que realmente nos gustaría y lo que la gente demanda. Y eso ya os explicarán cada uno en su caso cómo lo llevan y cómo van haciéndolo. Por mi parte, yo tengo que decir que desde un punto de vista más académico, cuando alguien trata de investigar sobre los nuevos fenómenos transmedia o de comunicación multimedia o incluso simplemente analizar productos culturales concretos, nos vemos un poco en la dificultad, porque en mi caso, por lo menos, vivo la misma situación, estoy con un pie en un lado y un pie en otro. Y no siempre es fácil mantener esa objetividad que debería de mantener un investigador con el objeto de investigación, porque uno se implica. Yo, por ejemplo, últimamente estoy investigando el caso de la transmedialidad en Juego de Tronos, soy una fan acérrima y, claro, ver lo que se produce como fenómeno, por un lado, y mantener despegado el aspecto fan de lo que a ti te gustaría es complicado. O sea que yo me imagino que en nuestras vidas profesionales respectivas ellos encontrarán un poco la misma situación, porque son personas tremendamente creativas, emprendedoras, que también es otro pie de la mesa si queremos añadirle el cuarto, pero por otro lado se ven un poco sometidos a la tiranía de los públicos, para llamarle de alguna manera. Y hecha esta pequeña introducción, que también es una manera de continuar con ese concepto de viaje que hemos empezado en la mesa anterior, os presento muy rápidamente a los ponentes porque yo creo que ellos mismos al explicar sus casos y su profesión hablarán para presentarse. El primero que va a intervenir es Andrés Rozados, que además es un compañero mío de promoción, le tengo muchísimo cariño, por lo cual siempre es un poquito más difícil presentar gente así. Es una persona, desde que yo lo conozco en la facultad, lo que os decía antes, tremendamente creativa. Es un productor audiovisual que hizo, además de eso, muchísimas otras labores en el ámbito de la comunicación y nos hablará un poco de sus proyectos, de su visión de la industria y de su labor también en Abella Creativa, por ejemplo, que agradecemos él viene en representación, pero también la colaboración que han tenido otros compañeros. Una pequeña deferencia. Después tenemos aquí a Raúl Díez, que yo tuve la suerte también de conocer en las conferencias que mencionaba antes Antonio en Sevilla, un emprendedor nato, si así se puede definir, también un comunicador excelente, que es por lo menos por lo que te queremos aquí, por la conveniencia, es porque es cofundador de YouFilms, que si no la conocéis ya os va a explicar de qué va esta fantástica empresa, que sí que tiene mucho que ver con la interacción y con el poder de los públicos y con ese puente que a veces se tiene que crear entre el público, la industria y realmente la vertiente cultural en el ámbito del cine. Y aquí tenemos a David Refollo, que acabo de conocer hoy, pero me hice fan ya esta semana investigando un poco su figura en las redes sociales, que si tengo que ponerle una etiqueta, sería precisamente la de creador transmedia. Es un one-man show que nos explicará su último proyecto, transmedia, que tengo aquí, que es Donde la ebriedad. También le estuve echando un vistazo y, bueno, es una gozada, es una caja de Pandora en positivo esta vez, no como decíamos en la mesa anterior que acarreaba todos los males, sino que todo lo contrario. Es algo que nos va a servir muy bien para encuadrar lo que es y lo que debe de ser un proyecto transmedia, hablando estrictamente de medios que no tienen por qué ser digitales o de realidad virtual. Por lo cual, sin más, yo les doy la palabra y va a empezar Andrés. Un momentito. Vale, ahora se me escucha, tarda un poco. Pero funciona, sí. Yo tengo un problema, ya se lo comenté a Patricia, ya me conoce también de la facultad. Yo jamás me puedo estar durante 20 minutos en un asiento sin moverme. Y eso que trabajo en oficina también, pero necesito moverme, ¿vale? Es un defecto que tengo. Igual es que me inspiro demasiado en Emilio Duró, que es un tío que no para de moverse. Y bueno, darle las gracias a Patricia por invitarme.
yo ya le dije, pero ¿por qué me llamas a mí? O sea, si hay gente fantástica haciendo cosas increíbles y me llamas a mí. Me dijo, tú haces cosas increíbles y además fuiste un gran compañero. Y yo dije, bueno, si tú lo crees así, pues venga, me apunto y me animo. Agradecer a los compañeros de mesa que tuve la ocasión de conocer personalmente hoy y que, la verdad, pues gracias a esta jornada he conocido sus proyectos y me llamaron muchísimo la atención. De hecho, el de Raúl, YouFilm, pues es un proyecto que yo creo que es muy interesante, esta plataforma que, bueno, ya hablábamos antes en un café, ¿no? Que algunos denominan crowd ticketing, ¿no? Pues creo que es necesario para que se conozca la demanda de los usuarios y también la oferta que podemos hacer llegar a los usuarios y que se puede convertir en una realidad, ¿no? Y luego, por otra parte, me alegro un montón que un escritor, ¿no? que presenta un libro como David Refollo, pues presenta un proyecto transmedia, porque parece que transmedia tiene que ser una app, tiene que ser un documental interactivo o tiene que ser una campaña de marketing en redes sociales, ¿no? Puede ser un libro. Es lo que hablábamos también un poquito antes, ¿no? Al principio. Yo preparé una pequeña presentación. No soy muy ducho en estos temas de PowerPoint, ¿vale? Pero preparé una pequeña presentación y simplemente creo que muchos de aquí sois de fuera de Galicia, entonces desconocéis la realidad de este país, de cómo se mueven los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Eso para empezar. Mucha gente dice, un medio de comunicación es La Voz de Galicia. No, eso es mentira. La Voz de Galicia es un soporte que pertenece a un medio de comunicación que es la prensa escrita, ¿no? Eso para empezar. Es decir, es digamos, la dificultad muchas veces de utilizar los términos correctamente. Aunque bueno, eso es como que alguien que te diga, como muchos de nosotros trabajamos, ¿no? en comunicación, a mí se me caía la mano al suelo cada vez que un cliente me pedía un anagrama. Y yo, un anagrama es, por ejemplo, cuando modificas el orden de las letras y creas una nueva palabra. No es una identidad corporativa gráfica, que creo que es lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, pues, un poquito la cuestión de los términos, pues también me parece interesante tratarlo y que haya a lo mejor una estandarización, no que parece que los que somos profesionales seamos aquí los listillos, ¿no? O sea, o cuando dicen, me dejaron una propaganda. No, por Dios, a ver, propaganda es cuando está Mariano, cuando está Pedro, cuando está Pableras, por ahí, ¿no? No es el folleto del Freud, ¿no? Entonces, eso es una disertación sobre cómo están los medios en Galicia, bajo mi punto de vista, lógicamente. Cada uno tiene el suyo y respetable y contrastable. En Galicia, a ver, deciros, la situación está en que la televisión real, que tiene producción y que tiene una determinada cobertura, es la televisión pública, la televisión de Galicia. La televisión de Galicia tiene una concepción, es lo que dice un poquito Patricia, que yo, pues profesionalmente hablando, trabajo para productoras audiovisuales diferentes. Llevo durante más de 5 años trabajando y he estado en 7 productoras distintas, para que os hagáis una idea, ¿no? Un poco de la atomización que está en Galicia, que hay muchísimas productoras que tienen su pequeño nicho. Es un poco una analogía, ¿no? Una metáfora de lo que es Galicia en realidad, ¿no? Cada uno con su leiriña, con su finca y que no quieren que el vecino se la pise. Es decir, hay muchísimas productoras y Televisión de Galicia pues tiene a las vacas sagradas, que son esas 6, 7 productoras que siempre van a tener su cuota de pantalla, y luego está el resto que vamos a repartir un poquito unas oncitas de chocolate a lo Pulgarcito, ¿no? Es un poco la realidad que hay en la televisión, y luego hay la concepción de que el público de la gallega es gente anciana. Y no hablo gente adulta, hablo gente anciana. Estamos hablando de gente a partir de los 55 años. Eso no es una realidad tampoco. Lo han demostrado, bueno, como digo yo, pues en Galicia, por ejemplo, sabéis que hay un programa que es caso de estudio a nivel internacional, que se llama Luar, lleva desde 1989, si no me equivoco. Es uno de los programas más longevos que hay en el mundo. Con el mismo presentador y la misma estructura, ¿vale? Porque lógicamente hay un formato como puede ser El Precio Justo, que lleva muchísimos años y que se vendió en muchísimos países, pero Luar como tal podría ser, de hecho, un proyecto transmedia, Luar. ¿Por qué no decirlo? Pero digamos que para que un programa de televisión de Galicia, como digo yo, que estamos aquí en la esquina de todo, ¿no? De España, y lo estudian en Palo Alto, en California, pues, oye, cuidado, ¿no?
Es decir, es un programa longevo y, claro, ¿qué sucede? Que Televisión de Galicia, pues afortunadamente sí que empezó a haber nichos para gente de mediana edad. Por ejemplo, el lugar de los jóvenes es el Land Rover, ¿vale? Es lo mismo, o sea, Luar y Land Rover son lo mismo, solo que orientado a gente joven. Y en vez de Galloso es Roberto Vilar, que es otro presentador. Bien, deciros esto, ¿por qué? Porque creo que el problema que está sucediendo aquí en Galicia, primero, bueno, los medios están politizados, eso es una realidad, ¿no? Hay 3 grandes grupos, que son pues, el Grupo Voz de Galicia, el Grupo El Progreso y Editorial Prensa Ibérica, que bueno, es el Faro de Vigo, ¿no? Pues están excesivamente politizados y, bueno, por lo tanto su mensaje está también condicionado. Y luego, por otra parte, creo que salvo un proyecto que vamos a ver más adelante, ¿vale? Es como que hay falta de interés, que no de demanda, porque la gente cada vez demanda más contenidos diferentes y demanda también la necesidad de que los contenidos sean variados, que haya diversidad. Porque lo que sucede es que yo he realizado alrededor de 6 programas distintos y me daba la sensación de que hacía siempre lo mismo. Aquí en Galicia me refiero, ¿eh? Es decir, pues aquí en Galicia se lleva mucho el tema de verbena, ¿no? Pues claro, yo he trabajado en Braia Troula y es verbena. He trabajado en un programa en el que circulamos por todas las playas de Galicia y lo que consistía era en ver lo bien que se pasaba la gente en la playa. O sea, Braia Troula, pero en la playa, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que quizás parece que como que encuentran una fórmula, aunque se vaya, digamos, modificando a lo largo del tiempo, encuentran una fórmula y parece que tienen que copiarla y pegarla, ¿no?, en diferentes franjas horarias. Y que mi público es este. A ver, lógicamente cada cadena de televisión, cada medio de comunicación, ya sea internet, de hecho, por ejemplo, pues tú tendrás tu público, digamos, entre comillas, preferente, pero encuentras que hay diversidad de públicos. Es decir, no por tener un público preferencial tienes que descuidar al resto de públicos. Y no por hacer un contenido funcione te tiene que funcionar a las 12 de la mañana, a la 1, a las 2 y a las 10 de la noche, ¿no? Creo que ese es el problema en el que está cayendo Galicia. No sé si hay alguien gallego aquí y está más o menos de acuerdo conmigo, que tenemos una fórmula y la copiamos y la pegamos en todas las franjas horarias a nivel de televisión. A ver, luego está V Televisión y están otras cadenas que, bueno, están ahí sobreviviendo como pueden. Y lo curioso es que, a pesar de ser una cadena que son cadenas privadas, ¿vale?, no tienen apoyo público. De hecho, yo conozco al gestor de lo que era V Televisión, que era Carlos Carballo, un tío impresionante, que fue el productor ejecutivo de El Final del Camino, que me decía, nosotros teníamos prohibido tener ningún tipo de apoyo público, porque somos de un grupo multimedia, que es La Voz de Galicia, y ya, digamos que se podría considerar que era un tráfico de influencias, ¿vale? Entonces, siendo un ente privado, intentaron hacer cosas distintas, pero no les funcionaron. Entonces, ¿qué acabaron haciendo? Haciendo lo mismo que el resto de televisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que funcionó? Algo un poquito diferente que, por ejemplo, empezó a hacer La Sexta, ¿no? Esta, pues como por ejemplo, El Objetivo, Al Rojo Vivo, Salvados, ¿no? Pues este pequeños formatos que tuvo V Televisión con Fernando Tabarés, que es la actual directora de V Televisión, que era, si no me equivoco, Vía V, perdón, un programa de debate, pues era lo que tenía audiencia en esa cadena, porque probaron hacer algo diferente, ¿vale? Es un poco lo que os quiero mostrar. Si algún momento hablo muy rápido, queréis preguntarme algo, aunque ya sé que esto es bastante protocolario, pero yo no soy nada protocolario, tengo ese defecto. Tú lo sabes, ¿no, Patricia? Pues me paráis y me comentáis sin ningún problema, ¿vale? Quiero hablaros del 360. ¿Sabéis lo que es, no? Es dar una vuelta completa, básicamente. Pues si damos una vuelta completa, lo que quiere decir es que nosotros podemos ser consumidores en diferentes plataformas y podemos ser consumidores, en el caso de que el producto se haya desarrollado de esa forma, del mismo contenido en diferentes plataformas, ¿no? Elegí esta foto no por nada, simplemente porque creo que lo describía bastante bien de una manera sencilla. Aquí os explico un poquito la diferencia de los diferentes tipos de medios que hay, medios de comunicación que existen, ¿vale? Igual echáis alguno en falta, no sé si los hay, sí que los hay. Además del exterior, el exterior tendríamos ahí para hablar muchísimo. Yo soy súper fan del marketing de guerrilla y del marketing de publicidad no convencional. Me parece mucho más efectivo, más original y que te permite además pues, disfrutar un poquito más de
de lo que es la campaña, y creo que los usuarios lo disfrutan mucho más. Por ejemplo, una experiencia de esa campaña en concreto, nosotros trabajamos en un proyecto audiovisual que era con personas con discapacidad, ¿vale? Discapacidad intelectual. Lo que hicimos fue un cortometraje con esas personas, con protagonistas. El equipo técnico estaba conformado por profesionales que estábamos dentro del equipo técnico, y luego, por otra parte, dentro del equipo técnico también había personas con discapacidad intelectual, maquillando, operando la cámara, ayudando en producción, etc. Y los actores protagonistas eran dos personas con discapacidad intelectual que de repente se encontraron con que conseguimos que viniese Javier Gutiérrez, o que viniese Cristina Castaño, o que viniese Luis Iglesias, ¿no? O sea, actores profesionales conocidos nacionalmente, ¿no? Pues dije Luis Iglesias porque, como se habló antes del Ministerio del Tiempo, que lógicamente hay que hablar del Ministerio del Tiempo, hay que apoyarlo, hay que ser ministérico, ministérica, y que no lo sea, bueno, pues que le dé una oportunidad y luego valore si merece la pena o no, ¿no? Deciros de ese proyecto que, por ejemplo, se nos ocurrió una campaña tan simple que realmente era como una especie de copia o plagio casi, porque yo lo que digo siempre, la creatividad no es crear algo nuevo, diferente, no se trata de eso. La creatividad para mí es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, ¿no? ¿Por qué es Tarantino creativo? Tarantino lo que hace, era gestor de un videoclub en Estados Unidos, y lo que hace es, todo el consumo cultural que ha tenido a lo largo de su vida, pues establece relaciones entre esos componentes, y de ahí crea unas bandas sonoras impresionantes y crea a lo mejor películas como Kill Bill, ¿no? Que no es mi preferida, que conste, yo soy más de Reservoir Dogs, pero bueno, realmente para mí la creatividad es eso, la capacidad de ver relaciones entre determinados contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa campaña lo que hicimos fue, inspirado, yo había visto ese vídeo de un hombre que había vivido en Barcelona, un creativo, durante Adeu Barcelona, no sé si habéis visto ese vídeo, es fantástico, tenéis que verlo, buscáis Adeu Barcelona en YouTube y lo encontráis. Un creativo que se tuvo que mudar de Barcelona, ¿vale? Y quería agradecer a la ciudad de alguna forma todo lo que le había aportado. Entonces creó con globos y una invitación al teatro, lanzó globos por toda la ciudad condal, ¿vale? Por toda Barcelona. Entonces la gente se encontraba, lógicamente, a ver, esto está ficcionado, ¿vale? O sea, es como digo yo, o sea, qué bonito esto, qué casualidad, qué todo. No, a ver, yo os lo aseguro, a ver, yo soy productor en programas de televisión, es que no hay casi nada que sea real, ¿vale? Que no esté, ahora apareces, llegas, tal, es decir, lo gestionas todo a favor del resultado. Hay pequeñas cosas que sí que son, vale, la serendipia, que se suele decir, o quizás también la fortuna de estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Volviendo al tema de Adeu Barcelona, pues nosotros, copiando esa campaña, lo que hicimos fue, para la presentación de la película, se llamaba Vida, ¿vale? La película, es un título que la verdad es que daba muchísimo juego. Pues lo que hicimos fue lanzar globos con trozos de vida, ¿vale? Fotografías del rodaje y una invitación al estreno. Y claro, la verdad es que en este aspecto sí que no lo ficcionamos tanto como lo de Adeu Barcelona, porque el tío se hizo un vídeo en el cual veías a la gente cómo cogía el globo, cómo saludaba a la cámara. Tú dices, a ver, tío, ¿sabes? No vas a estar, lanzo el globo y voy a ir corriendo a ver dónde está el globo, dónde va, tal, hostias, aquí está. No, a ver, eso está lógicamente ficcionado, ¿no? Pero deciros que nosotros en ese aspecto lo único que hicimos, por presupuesto quizás también y por tiempo, fue lanzar los globos. Y luego recibimos cartas de gente. Y recibimos posts y recibimos fotos en las redes sociales de gente que no se había encontrado el globo, que iba pasando con el perro, que no sé qué, que te cuenta su vida. Y se trataba precisamente de eso. El hashtag era momentos de vida. Se nos ocurrió, nos parecía muy ocurrente. Y la verdad es que al final proponíamos que compartiesen un momento de su vida con nosotros. Y la verdad es que la campaña resultó un éxito. Decíroslo que, a ver, estamos hablando, era una campaña a nivel Galicia y la ciudad elegida fue Ourense. La ciudad era conocida la ciudad conocía el proyecto y eso también favorece, ¿no? Igual si hubiéramos hecho en Madrid, pues nos hubiéramos comido un poquito los mocos, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, deciros eso, que los medios están a nuestra disposición para propagar un mensaje, sea cual sea, y hay que conocer, digamos, las características de cada medio para poder potenciar ese mensaje de una forma más eficiente, ¿no? La charla habla sobre cine y transmedialidad. Yo creo que en el cine hay una cuenta bastante pendiente, ¿vale? En utilizar, digamos que las películas parecen un producto cerrado, o bueno,
o bien ya tiramos a hacer una trilogía o hacer, ¿no?, una película seriada, que se suele llamar. Creo que ahora se está caminando más a que el cine se convierta en televisión. O sea, las series ahora tienen una calidad audiovisual superior a la de muchísimas películas. O sea, tú ves, yo cuando veo un capítulo de Juego de Tronos, y no lo hago en deferencia a Patricia, sino que yo también soy fan, digo, esto lo tendría que ver en el cine y no en la pantalla de mi PC. Esto lo tengo que ver en el cine, esto es impresionante. O, sin ir más lejos, Boardwalk Empire, igual, es otra seriaza también. Entonces, por lo que yo estoy viendo es que el cine quizás, lo que está viendo es que se está quedando sin las armas que tenía en el pasado, que era pues ese boom de taquilla, ¿no? Los consumidores están, digamos, utilizando otras plataformas para ver cine, cada vez más, ya sea filming, ya sea pues en video on demand, ya sea después en broadcast, etcétera, ¿no? Utiliza internet quizás a menudo o incluso plataformas de video on demand. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Pues, por ejemplo, el emerger de HBO, las grandes, o Netflix, ¿no? Que ahora pues, todo el mundo flipa con Netflix y con HBO. ¿Cuál es el motivo? Que lo que han comprobado es que lo que funciona es, si tenemos los medios y la calidad para hacerlo, pero podemos hacer una historia seriada, que yo de hecho, por ejemplo, estoy pendiente ya de Stranger Things, a ver cuándo sale, estamos todos ahí. ¿Qué sucede? Además, que aún encima nos crean ese afán de consumo. Ya no es que haya un interés, sino es que ya superamos el modelo AIDA clásico de publicidad, ¿no?, de acción, o sea, ya va a otro nivel, la reacción y reacción y reacción, es decir, de reconsumir los contenidos. ¿Cuántas veces habéis vuelto a ver capítulos de una serie? Muchísimas veces, estoy seguro, ya sea incluso de series nacionales como El Ministerio del Tiempo. ¿Cuántas veces habéis vuelto a ver muchas veces una misma película? 2 o 3 igual sí, pero no tantos como capítulos de series que habéis visto muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que a nivel cine está caminando más a que el cine en sí, que digamos que como largometraje o como película de ficción, se está convirtiendo ya en películas, mini películas seriadas. Es decir, está funcionando el formato de serie. Yo empiezo a hablar y no paro, soy la leche. Se me va a la cabeza, empiezo a decir cosas. Bueno, deciros eso, la diferencia de entre soporte y medio, ¿vale? Que hay diferentes tipos de soportes. En este caso os puse ya algo más nacional, porque por lo que vi, pues el público gallego no abunda hoy, sino que venís mucha gente de fuera, lo cual también agradezco, y me encanta que vengáis a Galicia, a pesar de que esté ardiendo. Bien, y luego esto es la chicha, lo que a mí me gusta. Yo soy muy afán de las teorías conspiratorias, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es un minimapa, os he puesto aquí la fuente también, ¿vale? Donde podéis ver un mapa de los grupos multimedia de España, ¿vale? Y de esa forma un poco entendéis también, si veis cómo está conformado el accionariado empresarial de los diferentes medios de comunicación, entendéis un poco también su libro de estilo, su mensaje, y etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo, que parece que La Sexta ahora es súper roja. No, a ver, cuidado. Mirad, echad un vistazo al accionariado de La Sexta y entenderéis un poco también lo que buscan es un tipo de posicionamiento estratégico para captar una audiencia diferencial, ¿vale? Diferente. Y de hecho, bueno, yo la verdad es que sí que me considero consumidor de La Sexta, y de hecho otra cosa que me sucede es que soy consumidor no de La Sexta en directo, en la cadena. Quería comentaros un detalle, que creo que a mí lo que me fastidia de no verlo en directo es no poder estar en el timeline de Twitter. No sé si os dais cuenta, o sea, ahora estamos viendo una serie de televisión y estamos tuiteando. Y estamos al mismo tiempo hablando con el compañero de al lado. Y estamos, bueno, tal, no sé qué. Ahora incluso, pues hay como yo, por ejemplo, tengo un operador que es de telecomunicaciones de aquí de Galicia, que es R, te permite incluso pausar, ¿no? Pausar la serie o incluso rebobinar y volver al principio. Vale, entonces, ¿qué está sucediendo? Que a pesar de que tenemos la posibilidad de verlo más adelante o verlo en otro formato, el fenómeno de comunicación de redes sociales, a mí, por ejemplo, me fastidia eso. Cuando me pierdo un capítulo del Ministerio, que el problema de perdérmelo es porque ponen antes a Cárdenas y yo no lo soporto y tarda muchísimo en empezar el capítulo, pues, ¿qué sucede? Que me fastidia porque luego voy al timeline de Twitter y me entero de lo que ha pasado. Y me gusta participar en el timeline de Twitter y aportar. Y ahora ya no se trata solo de un producto de una serie de televisión, sino que se trata de los GIFs que aparecen después de Alonso, que no sé qué, que no sé cuánto, de Hugo Silva, que tal, que no sé qué.
¿no? Nunca me acuerdo. Pacino, eso. Es Hugo Silva, nunca me acuerdo de que se llama Pacino. Entonces, quizás estamos viviendo ese multiconsumo que al mismo tiempo que estamos consumiendo un producto audiovisual que está en un medio de comunicación como la televisión, estamos interaccionando, ¿no?, a nivel Twitter, e incluso los propios creadores de ese contenido, ya de forma monitorizada y programada, han lanzado un contenido también complementario y diferente, ¿no? Es que el Ministerio del Tiempo, la verdad es que es decir gracias. Decir que aparezca el Ministerio del Tiempo es decir gracias, porque yo tuve la ocasión de hablar con Javier Olivares, vino aquí a Santiago en otra ocasión a dar una charla, y la verdad es que ni él mismo sabía que iba a suceder, que iban a ser capaces de hacer algo así. Y la fortuna que tienen es que son Cliff Hager, que es digamos, la creadora de contenidos. El hermano de Javier Olivares falleció de ELA. Él nos comentó que un capítulo lo escribió guiñando el ojo, es decir, que no tenía movilidad en sus brazos, ¿vale? Y luego está Onza Entertainment, que son los encargados precisamente de esta difusión transmedia. Dijo él que si no hubiese esos profesionales, esa capacidad, digamos, de equipo técnico y profesional para llevarlo a cabo, no sería posible. Vale. Volviendo a esto, que no veis, como veis, yo paso de un tema a otro rápidamente. Volviendo a esto, quería diferenciar claramente. Yo considero actualmente que por el momento se intenta caminar siempre hacia el 360, ¿vale? ¿Por qué? El 360, pues simplemente es tener un mismo producto y venderlo en diferentes plataformas. Y que sea también en todo momento, ¿vale? Lo que suele decir every time, everywhere, ¿no? 360 grados, es decir, pues yo ahora tengo un libro y además del libro quiero que se haga la película, además quiero que en internet tenga mi página web, además quiero que haya pues mailing masivo de esto, haya un email marketing, además quiero que se trabaje el posicionamiento, quiero que se trabaje, etcétera. Pero estás hablando de un libro, ¿vale? Es un contenido. Entonces, estamos en una campaña 360 y esto es transmedia. No, estamos hablando en serio, no. Esto no es transmedia, ¿vale? Esto es 360, esto es multimedia, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es transmedia, ¿vale? Os voy a enseñar un proyecto que aquí en la televisión de Galicia fue bastante pionero, que no lo considero transmedia, pero que creo que al igual que otra serie que fue Al final del camino, que perdieron una grandiosa oportunidad para hacerlo transmedia, porque daros cuenta, no sé si alguno de vosotros vio El final del camino, fue una serie que emitió Televisión Española a la par que Televisión de Galicia. Cada vez se va a llevar más esto de las coproducciones y emisiones simultáneas, que lo sepáis. Hay otra serie ahora mismo en camino que se llama también sobre el Camino de Santiago. No sé por qué, creo que nunca se habló del Camino de Santiago, la verdad, no lo explotamos nada. Pues que se llama Camiños de Irmandade, que se está proyectando en Televisión de Galicia y a la par en RTP en Portugal, ¿vale? Vamos a vivir cada vez más esa coproducción entre cadenas de televisión para poder emitir contenidos, ¿vale? Abarata mucho los costes y, por otra parte, da mayor audiencia, mayor difusión. Decir que tuve tantos espectadores, claro, si coges Televisión de Galicia y RTP, pues es bastante cómodo, ¿no? Bastante sencillo de hacer. Algo tendría que hacer la Forta. No sé si sabéis lo que es la Forta. Es la Federación de Televisiones Regionales. De hecho, el director de Forta es el director de Televisión de Galicia. Algo podrían hacer para crear también un contenido que sirva a nivel nacional y que se proyecte simultáneamente. Creo yo, no sé, o sea, llamadme loco, igual, no lo sé, pero yo creo que se podría trazar un contenido que tenga una difusión nacional a través de canales regionales, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? El caso de Destino Santiago fue un proyecto, además yo tuve la ocasión de hablar ayer con Lucía Pérez, me llevo muy bien con ella, he trabajado con ella en conciertos, es una chica majísima, es una cantante que tiene, como le pasa a mucha gente, tiene una gran losa en su carrera, que es que estuvo en Eurovisión. Entonces la gente parece que solo la recuerda porque estuvo en Eurovisión. Esta chica hizo muchas más cosas, ¿vale? En Eurovisión estuvo en 2011, pero estamos en 2017 y sacó más de 4 discos. Pero bueno, la gente sigue acordando porque estuvo en Eurovisión. Y Toñito de Poi, que al igual que ella es un cantante de aquí de Galicia, ¿vale? Conocido también, que tiene otra gran losa porque es el segundo de un grupo muy conocido aquí de música que es Herederos da Cruz, ¿vale? Que decidieron una productora de aquí de Santiago, se llama Star Planning. Vamos a crear un proyecto live stream en directo durante 24 horas falsas, ¿vale? Lógicamente esta gente tendrá que dormir
y ver cómo duermen Toñito de Pau y Lucía Pérez no creo que sea de interés para nadie. Bueno, depende de lo que hagan mientras se supone que duerman, ¿no? Pues desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estaban en directo en una página web, ¿vale? Que esa página web estaba conectada con Televisión de Galicia. ¿Cuál era la diferencia de este proyecto? Tenía ese tinte transmedia porque además de utilizar pues, un proyecto en Internet, creaban vídeos en directo distintos de lo que se estaba grabando, mostrando a gente del equipo, algo que resulta cada vez más interesante, que parece que... Yo os lo digo porque, por ejemplo, estás en una película y cuando yo he trabajado para películas, somos a lo mejor 90 personas y dices, coño, aquí parece que están 2. Después la ves y dices, coño, aquí parece que están 2. La gente no se da cuenta muchas veces, si no lo vives o si no lo muestras, de la cantidad de profesionales que hay detrás de una producción audiovisual. Hay programas de televisión, vale, que somos 6, 7, porque son programas de calle, de reportajes, de tal. Pero claro, la gente no se da cuenta del inmenso equipo técnico que se necesita para llevar a cabo una producción audiovisual, ¿no? Digo la gente, en su gran mayoría, lógicamente habrá gente que sí tenga conocimiento. ¿Por qué también tenía tinte transmedia? Por las conexiones en directo con televisión. Era, digamos, un contenido distinto al que se estaba mostrando también en el canal en directo. Perdieron la oportunidad de hacerlo más transmedia, quizás, de utilizar otros canales y, de hecho, hablé con Lucía, lo que sí que van a sacar es un disco con canciones que han compuesto durante el camino. Aquí, ahí podríamos tener un debate, si esto es transmedia o esto es producto derivado, es decir, un 360. Aquí podríamos tener debate, porque realmente a raíz de que no se conocían previamente, es otro aliciente que tenía este programa, podríamos tener debate en si es un producto derivado, es decir, que es Destino Santiago, pero un disco, o a raíz de esto ha salido otro nuevo producto, ¿no? Distinto, pero relacionado con el proyecto raíz, ¿vale? Y cómo no, nuestro adorado Ministerio del Tiempo. Es que es fantástico, de verdad. O sea, es increíble que se haya hecho algo así. Y lo que os decía yo, para mí, una serie como El final del camino es una serie que habla del inicio de Santiago de Compostela, ¿vale? De cómo se comenzó a trazar el camino de Santiago. Creo que tenía muchísimas posibilidades para ser un proyecto transmedia y muy rentable. Porque, ¿por qué el Ministerio del Tiempo tiene tantísimas posibilidades de ser transmedia? Juega con la historia, es que eso es impresionante. Es que poder jugar con la historia te da para hacer lo que te dé absolutamente la gana, ¿no? De hecho, bueno, no sé si habéis visto ya, hay un vídeo en el que explica en 3 minutos la campaña transmedia. Os lo voy a poner, por si no lo habéis visto. Vale. Y no voy a hablar, no te preocupes. Y ya pongo esto a cabo, que si no, no dejo tiempo a mis compañeros. Todos los gobiernos tienen secretos. ¿Y qué ministerio es este? El Ministerio del Tiempo. La repercusión del Ministerio del Tiempo está relacionada con el impulso que los fans han proporcionado a la serie. Todo ello gracias a las iniciativas transmedia de RTV Digital y Onza. Antes del estreno de la primera temporada, se lanzaron teasers virales en los que conocidos periodistas informaban de sucesos del pasado como si la historia hubiera sido diferente. Después de que la selección de fútbol fuera derrotada anoche en la final de la Copa del Mundo ante Holanda. A través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, Aurelio Pimentel, el ficticio community manager, lanza contenidos exclusivos y claves secretas para tener acceso a la intranet del ministerio. Este artilugio, creo que voy a hacerme mi primer Seinfeld. En Twitter, donde la serie es habitualmente trending topic, nació el término con el que hoy se conoce a los fans, los ministéricos. El nombre lo puso uno de ellos, Agustín Rubio, mezclando los términos ministerio e histeria. Bienvenidos al WhatsApp exclusivo del Ministerio del Tiempo. Cada semana, 10 fans se convertían en los becarios de este organismo secreto y recibían contenido en primicia. La Puerta del Tiempo es otra de las vías de interacción preferidas por los ministéricos. En directo y a través de la web podían conversar con los protagonistas. Riéndome con nuestra invitada. Ante la intensa actividad de los fans en Tumblr, se inauguró un blog oficial en esta plataforma. Pero lo que más seco tiene la comunidad son los contenidos creados por sus seguidores.
cientos de fanarts, una wiki, animaciones o fanfictions. Diseños que en la segunda temporada formaron parte del merchandising oficial. La campaña de teasers en televisión arrancó con los fans como protagonistas y algunos de ellos llegaron a actuar como extras en el rodaje. Para un fan estar al lado de sus ídolos, ¿no? de actores como Hugo Silva, como Cayetana Guillén Cuervo. Fue muy especial y si no fue histórico, para nosotros desde luego lo fue. Un subidón. Nos han traído aquí a ser funcionarios del Ministerio del Tiempo, a ser parte de la historia. Nos hemos conocido a través de las cuentas de Twitter, de Facebook, del grupo de chat que crearon. Al final sientes que has conseguido el objetivo de llevar la serie más allá de la pantalla, ¿no? Además, se les ofreció la posibilidad de entrar en el ministerio con la primera experiencia de realidad virtual en España en una serie de ficción. Vaya al despacho de Angustias y entréguele esto que le están esperando. Julián salta a las ondas de Radio Nacional para protagonizar Tiempo de Valientes, una ficción sonora que seguía la historia de su personaje mientras el actor estaba fuera de la serie. Que uno nunca sabe dónde plantarse. Los fans tampoco dejaron de sorprendernos. El lunes, después de que terminase la segunda temporada, decidieron comentar en las redes sociales un imaginario capítulo 22 titulado Tiempo de Chupitos. ¿Qué cago yo aquí? ¿Y os imagináis cómo hubiera sido la historia con un smartphone en la mano? Con esta premisa se dio forma a la webserie protagonizada por Angustias, que transcurría en paralelo a la emisión. El Ministerio continuará con estas acciones e incorporará otras nuevas para seguir reforzando el vínculo entre el fan y la serie. Sayonara, baby. Genial. Bueno, pensé que... Todos los gobiernos tienen secretos. ¿Y qué ministerio es este? Explicarlo yo. Se me escucha perfectamente, ¿no? Bueno, al final lo del micro. Mejor que explicarlo... Vale, para la edición. Vale, pero lo apagué mientras para no se oyera mi respiración ni nada. Ahora sí, vale. Disculpa. Mejor que explicarlo yo, considerado que este vídeo lo resumía a la perfección. Lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, mucha gente se preguntaba ¿por qué no están Julián y Pacino juntos? Se lo preguntamos a Javier Olivares y el motivo es muy sencillo, no hay presupuesto para pagarle a los dos, ¿vale? Tiene un caché muy elevado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, incluso de los problemas conseguir hacer una virtud como este podcast en el cual se continuaba la historia de Julián, que además le ofrecieron un papel en Mar de Plástico, ¿vale? Entonces tuvo que decir que sí, ¿vale? Y que sepáis que ese momento fue, aún no tenía información Javier Olivares de la renovación de la serie, entonces llamaron a Rodolfo Sancho y Rodolfo le dijo a Javier, mira, me han llamado de Mar de Plástico, yo estoy esperando a ver si te renovamos o no, ¿qué hago? Y entonces Javier le dijo, no tenemos noticias, acéptalo y tal. 3 días después llaman a Javier Olivares, oye, renovamos la serie y se encontró con que iba a empezar a grabar sin el protagonista, ¿vale? Entonces tuvo que aprovechar y pedir Rodolfo Sancho, en este caso, días libres de rodaje en Mar de Plástico para poder grabar esa transición que hubo de la segunda temporada. Hasta aquí mi intervención porque me he dado cuenta que me he extendido muchísimo y yo empiezo lo que os decía, empiezo a hablar y no me doy cuenta, así que no quiero robarle más tiempo a los compañeros. Espero que os haya explicado un poquito pues, mi apreciación de lo que es el universo transmedia y un poco también la situación aquí en Galicia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que el problema que tenemos es el de siempre, que el tiempo se nos hace corto con las intervenciones y para esto había que tener monográficos de 1 o 2 semanas, que creo que nos vendría bien a todos. Le pasamos el turno de intervención ahora, sí, a Raúl. Y creo que Andrés, de alguna manera, sí que en su intervención te ha lanzado unos guantes, así, debajo de la mesa, como quien dice, que creo que puedes contestar muy bien tú también ahora. Así que... Hola. Bueno, me sumo al agradecimiento, entre otras cosas porque ya lo dice el refrán en español, de buen nacido es ser agradecido. Así que muchísimas gracias por invitarnos, encantado de estar aquí.
Gracias a todos por vuestra atención, vuestra paciencia también, que hace un poco de frío, estáis ahí todos acurrucaditos, os podéis juntar más si queréis. Bueno, yo estoy aquí, como apuntaba antes Patricia, en representación un poco de la parte industrial, que me ha hecho un poco de gracia porque bueno, somos una pequeña empresita de 3 personas, 2 socios, que además uno de ellos no trabaja ahora mismo en el proyecto. Pero sí es verdad que somos un poco la pata emprendedora, la parte de, digamos, de lanzar proyectos que respondan a nuevas necesidades y que además se vean respaldados con relativo éxito. Estamos funcionando. Pero no solo eso, quiero decir, y me gusta ese papel dentro de las jornadas de hoy, pero también creo que recogemos algunos hilos de la mesa anterior, incluso del contenido de la nuestra, ¿no? Por si no sabéis, o la foto de alguna pista, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al negocio o al producto, como decía Patricia. No me gusta ninguno de los dos conceptos, ¿vale? Pero del cine. Y sí me gustaría reivindicar, por un lado, la sala como un lugar, y se hablaba esta mañana, de la inmersión, como un espacio donde disfrutar una narrativa, en nuestro caso cinematográfica, inmersiva, y no solo cinematográfica, sino las grandes posibilidades que tiene para transmedia. Lo hablaba antes con Andrés, no tiene por qué ser el transmedia única y exclusivamente nuevas tecnologías, apps y tal, sino puede haber un componente presencial, puede haber un componente que tienes una gran pantalla, aprovecharlo para, con Luis lo he hablado en alguna ocasión, incluso para aprovecharlo para, incluso interactuar con el contenido que vas a ver en la pantalla, a modo de videojuego, a modo de... ¿Cómo era lo que cuando éramos jóvenes? Lo de descubre tu propia aventura, ¿no? ¿Os acordáis? Eso es transmedia puro. Pero incluso nosotros somos muy ambiciosos y nos gustaría utilizar, insisto, la caja mágica, lo que es la sala de cine, como un contenedor para cualquier tipo de experiencia transmedia. Que puedas, me lo estoy inventando, aparte de una película, que puedas recrear o añadir una escena en vivo y en directo. Que pueda un escritor poner su creación audiovisual y a la vez adelantar o después recitar un capítulo. En fin, imaginación al poder, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra idea ambiciosa a largo. De momento, al día de hoy, solo lo hacemos lo voy a poner entre comillas, con películas, con cine. Y es lo que hacemos, vamos. No sé si estoy contando demasiadas pistas y realmente dice, bueno, este tío realmente ¿qué hace? Bueno, pues lo que hacemos es poner en interacción, porque también trata de interactividad estas jornadas. Nosotros ponemos en interacción, o hacemos que interactúen los usuarios o los consumidores de contenido cinematográfico en este caso, no a interactuar con el contenido, todavía, lo que decíamos, todavía no hemos llegado ahí, pero sí a interactuar entre ellos para conseguir poner o acceder a determinado contenido, en este caso una sala de cine, para dotar esas salas de cine, esas pantallas, como decía Andrés, de diversidad, ¿no? Muchas veces vivimos un poco en el monopolio, un poco en el despotismo de las grandes... de las grandes medios, de las grandes distribuidoras americanas, que bueno, imponen lo que se tiene que ver en una sala de cine, y los pobres, con todos mis respetos, programadores de la sala de cine, pues las ponen, porque es el mainstream, es lo que le da de comer, y en muchísimas ocasiones no entra la película pequeña del creador gallego, no entra el documental súper interesante. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de rentabilidad las salas no lo ponen. Entonces nosotros vimos esa injusticia, además que se está polarizando, es decir, o ya solo hay salas para grandes blockbusters americanos, o algunas salas, como es el caso aquí de Santiago, de Numax, muy pequeñita, para cine muy, muy, muy independiente, y no hay nada entre medio. Entre medio hay muchísima gente que ni siquiera accede a esa ventana de cine, ¿no? De ventana de explotación audiovisual. Entonces nosotros, en todas estas deliberaciones, pues llegó un día que se nos ocurrió la idea, y además creemos que es nuestra genuina, luego nos dimos cuenta que ya existía en Estados Unidos, ¿cómo no? Pero digo, hostia, pues, y con este mismo pensamiento que acabo de decir, digo, pero ¿por qué no podemos ver esto en el cine? Pero si lo llenaríamos. ¿Por qué no podemos poner un megaclásico? Bueno, y siempre empiezo mis presentaciones con esta diapo, ¿no? Es decir, ¿os imagináis ver El Padrino en la gran pantalla? ¿Quién ha visto aquí El Padrino en la gran pantalla? Pues ni Antonio, con todo mi respeto. Entonces, bueno, quien dice El Padrino dice, yo qué sé, Ciudadano Kane, o incluso el estreno que llegó a Madrid o a Barcelona. ¿Y qué pasa? Los pobrecicos que somos de capital de provincia, que no llegan, en la gran mayoría de los casos, pues nada, todo para los de Madrid y Barcelona. ¿Qué pasa? Que no podemos ver nosotros Pieles en Santiago,
que no sé si fue el caso, que se estrenó, pero bueno. Bueno, pues con este concepto, pues, oye, si hay gente interesada, y esto es la ley casi de hierro de Michels, pero aplicada a la economía, es decir, si hay demanda, tiene que haber oferta. Entonces, si nosotros tenemos la demanda suficiente para gente que está interesada en ver El Padrino o la que sea en una sala de cine y la voy a llenar, es que tiene que funcionar. Y de esta deliberación que os acabo de contar así tan graciosa, y pensando además, yo siempre cuento, ¿no? Porque lo del storytelling también se ha metido mucho en el mundo de empresas, ¿no? Oye, tenéis que contar vuestra idea como una historieta. Y es verdad, nosotros lo contamos, no, hostia, esto se nos ocurre en Australia. Y es verdad que se nos ocurre en Australia, porque allí todavía se lleva eso de los vuelos charter. No sé si os acordáis, los que sois más jóvenes quizá, ¿no? Pero bueno, había una agencia de viajes en la universidad que llenaba, o llenaba el avión para irte a Darwin, nosotros estábamos en Melbourne, ¿vale? O no salía el avión directamente, porque no había línea regular a Darwin. Pues es el mismo concepto. Nosotros o llenamos una sala o no ponemos la película. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final es una preventa lo que hace la agencia de viajes y lo que hacemos nosotros. Con esa palabra tan bonita que es, bueno, este es un poco el esquema visual. Creo que esta diapositiva va antes de, bueno, a lo que iba. ¿Cómo lo hacemos? Con crowdfunding, con preventa. Crowdfunding somos, tampoco me gusta explicarlo así, y tampoco me gusta menos todavía la diapositiva que voy a poner a continuación, pero somos un Kickstarter. ¿Quién conoce Kickstarter? Todo el mundo, o Berkami. Pues somos un Berkami pequeñito, vertical, para financiar pase de cine. Nosotros lo llamamos Cinecracia. Él ha dicho que la ticketing me ha empezado a entrar urticaria porque es lo que usa mi competencia, ¿vale? Pero no, olvidados, no he dicho nada de competencia, no existe nadie más que nosotros en esto en España. Entonces, sí es verdad que ellos salieron un poquito antes que nosotros salimos a nivel nacional, ellos salieron solo en su región. Y muy contentos de esto, hacen ya pues casi 3 años. Bueno, de hecho, me atrevería a decir que mañana es la efeméride de que cumplimos 3 años de que lanzamos el proyecto. Y como os digo, nos ponemos un poco en medio, también lo comentaba entre líneas Andrés. Somos un puente entre el contenido o el creador de contenido, la sala y los espectadores, puro y duro. Y muchas veces servimos como herramienta a esos creadores que no accedían a esa primera ventana de explotación, que son la de cines, gracias a nosotros. Ahora estamos, luego si queréis hago un poco más de publicidad de mi libro, vemos la web y vais a ver que tenemos no solo, yo sé, en A Coruña, aquí al lado, dentro de 2 semanas Harry Potter, lo vamos a petar, vale, es Harry Potter. A veces, creo que lo decía Patricia, pues muchas veces el consumidor es el rey y si a mí en La Coruña ahora mismo tengo a 100 y pico chavales que quieren ver Harry Potter, pues avanti, chapó. Quizá no es el contenido que más me gustaría poner. Además, con todo mi respeto, no he visto ni una, creo que me pillo ya un poco mayor para todo esto. Pero no solo eso, tenemos películas documentales muy pequeños de bomberos, que ahora tristemente con el tema de los incendios pues la estamos preprogramando por toda España, tenemos pieles, tenemos películas peruanas, tenemos ahora mismo del orden de 24 campañas running, ¿no? Activas. Entonces, esto también lo odio, lo que os decía antes, odio porque parece que si no eres el Airbnb de algo, ya no eres nadie. Bueno, pues nosotros somos una especie de Airbnb. ¿En qué sentido? Lo que decía antes. En que esto es puesto más en marketingiano, lo que hablaba antes de la interacción entre los consumidores para conseguir algo. Bueno, pues esto los marketingianos lo llaman el user empowerment. Y es verdad, vivimos esa época, no nos engañemos. Es decir, además me lo decía mi tío, yo cuando era muy chico, ni democracia ni nada. Cuando la gente se dé cuenta que el poder lo tiene en su consumo, las cosas cambiarán. Y es verdad, tío. Si nosotros nos ponemos de acuerdo entre todos para vapulear a BP, me lo estoy inventando, por algo, la echamos abajo. O sea, el poder que tenemos como consumidores, yo creo que muchísimo más que yendo cada 4 años a echar una papeleta. Pero bueno, deliberación a la que me estoy pareciendo Andrés un poco, aparte, se contagia. La idea mola, me lo tenéis que reconocer, porque si no molara no nos hubiesen sacado absolutamente en todas las cabeceras ¿cómo has llamado tú?, de soportes del medio prensa. También hemos estado, obviamente, en televisión, regional, nacional, en radio, en fin, con Barcino, lo que queráis. Y es verdad, todo el mundo, ¡oh, cómo mola! Y está muy bien, y es verdad que mola, y eso te ayuda a te abre muchas puertas, pero también es una cosa nueva. Hemos puesto patas arriba al sector, porque hasta ahora el sector cinematográfico, como todos, hay un productor, una fábrica, un distribuidor y un vendedor al usuario final, lo que sería el Corte Inglés de turno.
Vale, pues en el cine igual. O sea que nosotros lo hacemos al revés. Es como si tú vas al Corte Inglés y dices, oye, que somos 50 y queremos comprar un Oculus Rift o no, una Google Glasses. Oiga, es que no se venden Google Glasses. Vale, mañana me voy a venir con 5.000 usuarios, a ver si me las vendes o no. Bueno, pues algo así. Entonces, win-win-win. Voy a empezar a correr porque sé que está aquí. Debajo no lo veis, pero tiene un cronómetro ahí, Patricia. Por favor, no me delates. Eso es. Entonces, a ver, las ventajas para todos yo creo que son bastante de sentido común. No voy a explayarme mucho, pero siempre se dice, ¿no? En el tema de ahora que está muy de moda también, cuando eres emprendedor, ¿pero tú qué eres? ¿Eres vitamina? ¿Eres un painkiller? ¿Eres un analgésico? Nosotros creíamos que éramos analgésicos, por lo menos analgésicos, paracetamol, más flojito, para los espectadores, para el que se cabrea porque no puede ver, lo que decía antes, Pieles en Santiago, o para el que le encantaría ver Casablanca en Santiago. Somos un analgésico un poquito más fuerte, ibuprofeno, para proveedores de contenido, es decir, para esa distribuidora o productora o nuevo creador que tiene la película en el cajón muerta de risa y que nosotros le damos salida, más o menos, pero le damos una segunda vida o una primera vida para monetizarla. Y Nolotil, que es ya la caña de España en analgésicos, para la sala de exhibición. ¿Por qué? Hombre, no trabajamos los sábados, no pueden engañar, ni los viernes. Bueno, en algunos sitios sí. Trabajamos el lunes, el martes, los jueves. Es decir, los días que la sala de cine, si habéis ido, aquello parece como en el oeste, las películas del western, pues eso. Entonces, si nosotros encima le llenamos las salas un día de eso, pues bueno, se les salen los ojos de las órbitas, ¿no? Y aún y eso les costó muchísimo creer en el proyecto, o sea, al principio portazos. Ninguna sala decía, ¿pero dónde vas, chavalito? ¿Me vas a cambiar el orden de cómo hemos hecho las cosas durante 100 años? Yo, bueno, pues es que habrá que reinventarse. Volviendo al tema del espectador y siguiendo un poco bueno, pues esos son los 4 básicamente que teníamos, o las hipótesis de los que creíamos que teníamos. El cinéfilo, y he puesto ahí un perrito con unas gafas de pasta, con todos mis respetos, que funciona, pero no es el que más tira. Os va a sorprender de estas 4 categorías, ya me diréis cuál a priori creéis que funcionaría más. El cinéfilo no está tirando tanto, porque el cinéfilo es verdad que igual se va a filming y le da un poco igual. Incluso muchas veces nosotros creíamos que le fastidiaba mucho el hecho de tener que descargarse contenido, porque muchas veces incluso la película ni se había estrenado en España. Nosotros estamos en visos de traer películas que incluso no se han estrenado en España y poder ponerlas en cine aquí. Pero bueno, nos funciona mucho, que os voy a engañar. Os voy a engañar los Goonies, las princesas prometidas, este tipo de cosas tira mucho. De familia, de matinales de mañana, tira mucho. Los colectivos es fundamentalmente lo que mejor funciona, y aquí es donde quería hacer un pequeño subrayado, porque al final es poner en contacto. Hay varios colectivos. El que está sensibilizado con el invento, la filatelia, y seguro que hay un documental de filatelia que yo le puedo poner, y ese colectivo, esa comunidad de amantes de los sellos, les encanta reunirse, a ir a esa caja mágica que hablábamos antes, interactuar, que después igual se van a una cervecita o después igual se van a la feria del sello británico de la época victoriana y los flipan. Nos pasa o con comunidades de películas. Muchas veces, muchas películas que vienen con su comunidad debajo del brazo. Es decir, este hombre, imagínate, no sé si lo tienes ya, pero mañana sacas un largometraje, ¿vale? Vale, pues ya lo tienes. Pues seguramente te lo has currado así de batalla, que me has dicho que te gustaba, de marketing de guerrilla, te has ido currando tu comunidad y tienes tu Facebook de, yo qué sé, 500, 600, 700 colegas o amantes de tu proyecto desde el principio, que incluso puedes alimentar con diferentes creaciones narrativas transmedia. Pues toda esa gente, el día que tú lo pongas en Santiago o en A Coruña o en Oviedo o en Sevilla, pues igual tienes 50 en Sevilla. Me la pones en mi plataforma, te lanzamos el crowdfunding, y si esos 50 a su vez engañan, oye, vamos a ver la peli de engañan a otros 50, llenamos la sala, tío, y todos contentos. Tú has mostrado tu peli en Sevilla, incluso puedes calificar para Goya, en fin, bla, 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 bla. Y las organizaciones. Bueno, esto es un poco más la parte fea del proyecto, pero bueno, también pasa que muchas empresas quieren utilizarnos para poner su peli que le va bien para su tema de RSC, para su tema de plan de comunicación, para su tema de crear contenido, etc. Esto es levantar rueda un poco. Llevamos, pues lo que os decía, 2 añitos operativos y estamos, yo creo que al día de hoy ya hemos superado los 30.000, lo cual yo lo flipo, pero si esto voy yo y se lo digo a Yelmo y me dice
¿Dónde va Piltrafilla? Esto lo hacen ellos en un fin de semana, ¿vale? Pero, ostras, que lo he dicho antes, somos 2 personas y alguien que nos está ayudando. Entonces, para nosotros esto es, bueno, una constatación, una demostración de que, oye, si tuviésemos dinero en marketing porque esa es otra, todo esto a pedales. Es decir, no hemos hecho grandes campañas ni nada, sino, bueno, todo orgánico, pues redes sociales, para aquí y para allá. Los proveedores de contenido, lo he dicho antes, voy a empezar a correr porque es que si no ya me van a... Pero sí, al final lo he dicho antes, ¿no? Está el nuevo creador, pues pudiera ser Andrés, está la productora, nos ha pasado, ahora estamos con La Claqueta, una sevillana, muchos documentales que no... Incluso con pedigrí, que decir, con Goyas y demás, seleccionados en grandes festivales internacionales, que no se ven en Valencia, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues viene la productora, habla con nosotros y se lo ponemos. Que no se van a hacer ricos con nosotros, ni nosotros no vamos a hacer ricos con ellos, pero por eso pongo lo del long tail, ¿no? Al final se trata de con el tiempo, porque las películas, en nuestro caso en YouFilm o en Amazon o cualquier cosa, siguen ahí, ¿no? Entonces el long tail es que, bueno, tienes tu pico de ventas, pero de diferentes granitos a lo largo del tiempo, al final son los que te hacen y te monetizan o incluso te rentabilizan y viabilizan, si existe ese verbo siquiera, tu contenido. Y bueno, la distribuidora es de cajón. Ahora estamos con un documental sobre el mindfulness y la productora, bueno, se ha hecho de oro, pero es ambiciosa, se le han quedado sueltas Huelva, Segovia, Burgos y tal, y nos ha llamado, oye, quiero ponerlas aquí. Y ahí vamos. Y en Granada, que va como un rayo. Entonces, insisto, somos un juguete, usadnos. Os animo, si sois creadores o si tenéis amigos creadores o algún cuñado en un cine, pues que nos llame. Que de verdad, ¿no es que es verdad? O sea, yo voy a vender mi libro un poquito también. Distribución exterior bajo demanda, muchos incluso lo que decía. No me quiero poner pesado, pero de verdad. Ahora si eso vemos la web vais a ver que no os engaño. Ese es el mapa de nuestros cines. Empezamos con, si mal no recuerdo, con 15 cines. Bueno, al día de hoy 90. No está mal. Esto es confidencial, pero como no se retransmite ni nada, ni no se lo decía a nadie, estamos negociando con una gran cadena también. Acabamos de cerrar acuerdo con Warner Bros., lo cual es mega pelotazo, porque tenemos acceso a películas, pues, te os voy a contar, de Warner Bros. Nos hemos bajado los pantalones hasta aquí y más, pero bueno. Y Santiago, a ver si aprovecho hoy, que tan amablemente nos han invitado para hablar con un exhibidor de aquí, de Santiago, a ver si hay suerte. Y podríais usarnos ya no solo como creadores, sino como usuarios. Oye, echar un vistazo a nuestro catálogo a ver qué os apetece ver en Santiago, ¿no? Y nos hacéis promotores, además como promotores tenéis vuestras ventajitas, unas entraditas, bueno, en fin. Entonces, bueno, lo que decía al principio, los cines al principio pues nos decían lo de Piltrafilla, ¿acordáis del anuncio de Atún Calvo? ¿Dónde vas, Piltrafilla? Tómate esto cuando suba la marea. Pues lo mismo nos decían, iba yo con mi disfraz de atún y me pegaba la patada y chao. Pero luego, ¿qué ha pasado? Sobre todo en los años de la crisis, pues hemos perdido en cosa de 2 años cerca de un 25% del parque de cines, ¿no? Es decir, o sea, establecimientos cinematográficos. Porque no se adaptaban a lo que hace la familia ahora, cómo consume, ¿no? Que estábamos hablando. De las 3 pantallas que decías tú, ¿no? Estás viendo la tele, estás con el iPad, el WhatsApp y con el bombo del hombre platillo. Entonces el cine tiene que reinventarse. Nosotros queremos ser también lo que es un concierto de la música, pues de alguna manera ser eso al cine. Es decir, que el hecho de ir al cine tenga más valor, que no sea ver una película, que aunque mole, y de por sí yo creo que tenga más valor verlo en la gran pantalla, pues que además, lo que decíamos, puedas meterle en coloquio, puedas meterle una actividad extra transmedia o no transmedia. De hecho, la hemos hecho. Hacemos por lo habitual mucho coloquio, hemos hecho mucho fandom, hemos puesto, yo qué sé, pues ahora os digo Harry Potter, hicimos el Lebowski Fest en Sevilla, tío, se nos llenó el cine de gente disfrazada de notas, bueno, súper divertido. Sing-alongs, es decir, intentamos, pues eso, darle ese puntito más para la gente levantarla un poco del sofá, ¿no? Esto es otra vez para levantar ruedas. Pues en 2 añitos, 227 campañas, de las cuales hemos sacado 191, es decir, un 84% aquí. ¿Os acordáis de Magic Andreu? Que se ponía las medallas así. ¡Uy! Mierda. ¿Os acordáis de Magic Andreu, no? La super medalla. Bueno, pues esto es una pedazo de medalla. Además, voy a echarle una pullita a mi competencia. Mi competencia tiene un ratio de éxito bastante más bajo.
De todos esos 191 que hemos hecho, 60 están hasta la bandera. Es decir, de que sold out, que no cabía ni un alfiler. De hecho, hemos tenido algún problema de overbooking. Pero bueno. Nueva web, os invito a visitarla. Ahí tenemos... en Mad Max también tenemos en La Coruña, para Halloween. Y El Exorcista. O sea, es que tenéis de todo. No tenéis excusa. La de Mad Max más regular, también os lo digo. Pero bueno. ¿La última? ¿La última? ¿O el clásico? No, la última, la nueva. Sí, la Furia de la Carretera. Sí. Ya, no sé si me he ido para adelante o para atrás, perdón, que me he equivocado botón. Vale, estos son... Otra vez refrán español, es que yo sin refranero no sabría vivir. Una imagen vale más que palabras. Bueno, pues he traído fotos para que veáis que no soy un actor contratado por Antonio, de que esto existe. Y bueno, con los Goonies, pues lo que veis, la gente disfrazada. Bueno, el del pirata es de La Princesa Prometida. Y la gente se lo pasa bomba. Ese que está ahí con... ¿Dónde es? Aquí. Este soy yo, aunque no lo creáis. También, de hecho, hice mi propio corto para promocionarlo, es decir, que yo también he hecho mis pinitos creativos. Sí. Lo que os decía, también hacemos, eso es con la gente de Obra 67, seguramente conozcáis con la gente de Malviviendo, ¿suena? Sí. También hemos hecho lo que os decía, ¿no? Pequeños creadores, oye, pues les ponemos a hablar con el público, en fin, eso funciona muy bien. Formato festival funciona fantástico. Y lo que os decía de la distribución bajo demanda, es decir, pequeñas películas que no tienen acceso a la red de cines, pues con nosotros pues, hay películas como Nació en Siria hace poco, un documental que también está nominado a los Goya, no sé si os acordáis, sobre el tema de los refugiados. Y bueno, hemos hecho 15 ciudades españolas y cerca de 3.000 espectadores, lo cual, vamos, es una manera de autodistribuirte. Quiero decir, de alguna manera no estamos, con todo mi respeto si hay alguien en la sala, no estamos ventilando intermediación, no estamos quitando en medio distribuidoras, ¿no? Pero bueno. Y nada, y muchas, lo que decía, ya esta es la penúltima, de verdad. Lo que decía, muchas cosas que queremos hacer y que, bueno, no nos llegan o los brazos, o los recursos, o el tiempo, ¿no? Pero sí es que es verdad que queremos meter más valor, más engagement, queremos hacer eventos, pues lo que decía antes, ¿no? Más divertidos, con más contenido, meter en la medida de lo posible pues tecnología, igual aplicaciones con las que puedas interactuar con el contenido, en fin, temas para colegios, es que lo que decía, imaginación al poder. Cineatro lo hacemos, es decir, eso sí lo hemos hecho, ponemos una película en concreto, sobre una temática en concreto, y luego traemos a una compañía teatral que tenemos socia, o partner, o amiga, más bien, que hace lo que nosotros llamamos cineatro, ¿no? Hacen improvisación con escenas, sacan a la gente del público, que interactúa y eso, la gente sale encantada de la vida. Y todo esto por unos precios, que no lo he dicho, pues bastante competitivos, que al final somos tontos, damos más valor y estamos incluso con precios, también lo de Cinecracia lo vendemos por ahí, ¿no? Que no sea ir al cine 9 pavos, o sea que también nos parece a pasar. Así que nada, graciñas y hasta la vista. Muchísimas gracias a Raúl también por la restricción de tiempo. Estáis cumpliendo y tranquilos que no saco el látigo todavía. Ahora a ver si también David sigue la estela, pero bueno, le dejamos ahora la finalización de la mesa a él, ya que nos va a presentar de primera mano un proyecto transmedia. Creo que además lo tiene recién sacado del horno, o hace poco, mayo, me parece, ¿no? Y podemos ver y tocar con mano cómo se hace, cómo se gesta, cómo se distribuye, cómo se crea un proyecto transmedia desde su ideación, desde la idea principal, hasta que lo puedas tener en tu mano y disfrutarlo. Así que os dejo con él. Hola. Sí. Bueno, pues buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. El día que me llamó Antonio, pues lo estoy hablando con él. El proyecto de Donde la ebriedad de este libro nació de alguna manera en esta misma sala, en la primera edición de estas mismas jornadas. También tuve la suerte de participar. Y allí yo ya tenía un libro de poesía escrito y con lo que hablamos aquí en la mesa, con los otros ponentes y con los asistentes, las preguntas y tal, yo ya tenía en la cabeza la idea de darle un soporte transmedia al libro, que no se quedara en un simple libro de poemas, que no se oye. Perdón, se escucha de más. Vale, es que yo no me oigo bien, estoy un poco sordo.
Entonces, con todo lo que se valoró aquí, pues empecé a desarrollar un poco el proyecto, ofrecer otros canales que complementaran los significados y los significantes del propio libro. El libro es este, está publicado por la editorial de la Villa Varsovia, una pequeña editorial cordobesa, y está basado en este otro libro de 1953 que se llama de una forma muy parecida. Yo nací en Zamora y vivo allí, y este autor, Claudio Rodríguez, también era zamorano. No sabría establecer una comparativa con un autor gallego que pudiera ser lo que Claudio es en Zamora. Si preguntas por literatura, solo existe este hombre, ya está muerto, tiene su calle, sus homenajes, todas las cosas públicas e institucionales llevan su figura y su firma, sus poemas, y lo demás no existe, ni anterior, ni posterior, ni nuevo. Quiero decir también que yo soy un auténtico fan de la poesía de este hombre y que formo parte del seminario permanente de la Fundación Claudio Rodríguez para la salvaguarda de su obra. O sea, que no lo estoy diciendo en plan negativo, sino que todos se aprovechan un poco de los cadáveres y de las cenizas para llevarse los dineros. Entonces, bueno, ¿qué me planteé yo con este libro? Pues quería escapar de lo que es el concepto de poesía, quería buscar otras nuevas narrativas, otras literalidades, quería acercarme al público. Hemos hablado antes del target, del público objetivo. En publicidad y en comunicación se utiliza mucho. La poesía ahora mismo solo la leemos los poetas, casi en el 95% de las veces. Hay un tipo de poesía más juvenil que tiene superventas, pero yo no escribo ese tipo de obras. Y luego la mayoría de lectores no son lectores, son lectoras que se interesan mucho más por la poesía que escriben pues mujeres, lógicamente, porque sus voces, sus intereses, su naturaleza es la misma. Yo no estoy en ninguno de esos campos, por lo tanto he tenido que buscar una manera de diferenciarme para poder llamar un poco la atención entre los cientos o miles de libros de poesía que se publican cada año en España. Bueno, lo que veníamos diciendo. Así que me puse a pensar en las plataformas que podría utilizar yo para darle la transversalidad, el rollo transmedia a esta obra. Si tuviera el presupuesto del Ministerio del Tiempo sería la leche, porque efectivamente es un ejemplo buenísimo de esto. Yo me he apoyado en lo que podía hacer yo solo o bien la empresa de publicidad en la que trabajo, que me han ayudado en algunas cosas, o bien algún grupo de música o otro tipo de creadores que tengo cerca, pues en Zamora normalmente. Entonces he utilizado la música, el vídeo, el diseño y la maquetación del propio libro es muy diferente a lo habitual. He utilizado también la ilustración, el videojuego entre comillas, lo que es la interacción, la interactividad, para poder jugar un poco también con los conceptos poéticos. Y todo eso al final se puede hacer gracias a que tenemos internet y tenemos la conectividad de tener un teléfono móvil constantemente encima. Porque sin eso pues sería realmente complicado. Lo hablábamos antes, se puede hacer también transmedia sin absolutamente nada digital, pero es mucho más difícil. Necesitas hacerlo ya en una sala, en un auditorio, donde toda la gente esté allí y pueda disfrutarlo, o de uno en uno, pero eso ya sería encarecer demasiado los costes. Entonces, si tú te compras el libro y estás en tu casa, la única manera de que puedas interactuar con él, o tiene desplegables de esos como los libros infantiles, que además son muy guays, o entonces tienes que hacerlo mediante pues códigos QR, es lo que he empleado yo en este libro. Al final lo que quería establecer era eso. De una manera estaba la figura de Claudio Rodríguez y su don de la ebriedad, y enfrente estaba yo con mi don de la ebriedad. Lo clásico y lo vanguardista, entre comillas clásico y entre comillas vanguardista, porque ni Claudio es tan clásico ni yo soy tan vanguardista. Pero bueno, al final es el discurso de siempre en el arte, lo antiguo y lo nuevo, lo político y lo institucional que he comentado antes, lo que no se puede tocar, y meterle una actitud un poquito punk al rollo de un poco iconoclasta, ¿no? De no respetar a los padres de la patria y cargártelos a todos para jugar con ellos. Al final simplemente es un debate formal. Hay algunos libros por ahí que me han servido
no de, bueno, de referencia, ¿no? También trabajan algunas narrativas transmediales. Por ejemplo, Lola Nieto utiliza la danza y la música en sus presentaciones. El libro también juega mucho con el diseño y la maquetación. Este libro pues también hizo unas exposiciones de pintura, hizo unos vídeos, un videoarte o videopoesía, no sé muy bien cómo llamarlo, en torno al libro. Vicente Luis Mora con serie lo hizo más dentro del propio libro, sin recursos, pero también jugaba un poco con esas cosas. Bueno, he traído unos ejemplos. Y entonces yo tenía los poemas escritos de lo que es la poesía de la experiencia, de mis vivencias y mis viajes y mis cosas, mis amores y todo eso. Un saludo para mi mujer que está por allí atrás. Y dije, bueno, pues si quiero enfrentarme a Claudio Rodríguez tengo que robarle sus versos. Entonces cogí su libro original, como veis aquí, pues subrayé algunas citas que luego yo he utilizado para introducirlas en mis libros sin decir que son suyas. Yo se las he mangado y las intento integrar de manera que la gente no lo sabe, pero está leyendo a Claudio Rodríguez de un libro de hace más de 50 años y también es una manera de acercarlo. A la viuda de este hombre no le ha parecido mal la idea, no me va a llevar a los tribunales ni nada por el estilo, o sea que está todo bien. Bueno, son algunos ejemplos de versos que pues están en el libro. Al final, este es mi libro anterior, que es un poco el punto de partida de todo esto. Yo ya quería haber hecho estas adaptaciones transmedia en este libro anterior. No pude hacerlo por tiempo y tal, pues aproveché las ideas, el lenguaje, el discurso para trasladarlo a este otro. El libro también tiene muchísimas referencias de personajes. Hice una página web donde figura una suerte de créditos y salen más de 100 personas, autores, creadores, personajes de libros, de cómics, de cine, que aparecen ahí listados. Es un poco también para darle esa importancia a todo el tema de la creación. Meto muchos realizadores y gente del cine, no solo los actores y directores, que es lo que todos conocemos, sino también quienes eran los operadores de cámara, los guionistas. Todas esas cosas me parece muy interesante para porque lo que decíais antes, que tú ves una película o un concierto y ves ahí a 4 tíos tocando la guitarra y dices, qué bien se lo montan, qué de dinero ganan, pero es que llevan un soporte detrás, ya no solo el que les monta todo lo que tú estás viendo, sino el que estén allí, los hayan contratado para estar allí, tiene otro soporte mayor aún. Entonces, bueno, como veis, el tema del diseño, se utiliza la columna de la izquierda, es el poema propiamente dicho, y la columna de la derecha son una suerte de reflexiones que surgen de la lectura de la izquierda. Se puede leer de forma paralela, se puede leer de forma lineal, se puede ir saltando de un lado a otro. Al final, el acto de leer un libro de poesía es muy personal. Cada libro, depende de quién lo lea, le traduce unas cosas distintas. Entonces, si incrementas los inputs que le ofreces al lector, pues al final se convierte en un libro infinito en cuanto a significados y emociones que despierta a los lectores, ¿no? Quería poneros algunos ejemplos de lo que he estado haciendo, ¿no? En algunas páginas hay unos códigos QR, entonces, bueno, están al final, os los enseño, que están también en la presentación. Tú con el móvil, cuando llegas al poema Ardimiento, pues lo pones y te sale esto. Como no carga muy bien, ya lo tenía yo preparado. Entonces, esto es... Tengo 2 compañeros de trabajo que tienen un grupo de música, se llaman El Lado Oscuro de la Broca y bueno, suenan en Radio 3, lo han petado el fin de semana pasado en el Monkey Bush de Sevilla, están tirando muy para arriba. Ellos hacen muchas canciones, lo que es la música, pero son un poco vagos para escribir las letras, entonces me robaron esta letra y la adaptaron un poco a ellos, ¿no? Como la introducción tarda bastante, el poema...
poema empieza y dice: una sola sombra nos dio cobijo y ardimos en la linde de los municipios. Los perros siguieron nuestra estela como nosotros seguíamos a los pilotos. Es un poco más largo y tal, pero bueno, para que veáis la adaptación que ellos hicieron. No sé si se oye bien esto ahí fuera, pues yo aquí no oigo mucho. Yo no escribo con rima, aunque aquí se me ha escapado una que habéis podido observar, y ellos hicieron una adaptación de lo que era mi poema. Entonces, bueno, también es una manera de hacer transmedia sin que el eje central fuese yo ni dirección artística, sino que ellos directamente cogieron los versos y hicieron con ellos lo que les pidió el cuerpo, que fue esta canción que está aquí. Tenemos algunos ejemplos más. Por ejemplo, también pues el soporte vídeo, que me parece muy importante porque vivimos en una sociedad audiovisual que el vídeo y la imagen es lo que predomina, ¿no? Pues construí este vídeo. Una vez dijo Esperanza Aguirre algo a cuenta de que Podemos había sacado un buen resultado en las elecciones, como se hicieron muchas, no sé en cuáles fueron. Entonces dijo que no se quede todo el poder para los soviets, que era un poco el eslogan que utilizaban los bolcheviques cuando la Revolución Rusa. Y a raíz de ahí pues yo escribí un poema. Tal vez un día deje de llover, nuestro sueño veneciano se esfume sin remedio. ¿Acaso las barcas, pasto de los juncos, mantengan el recuerdo de un lugar efímero, como los imanes de la nevera o las tarjetas postales de remitente desconocido? Escuchabas fascinado en tu voz que ironizó sobre Esperanza Aguirre y el poder de los soviets. Todo, absolutamente. Cooperativos en mito auditorea por 5 minutos, pues tampoco os lo voy a poner entero, ¿no? ¿Hay problema después para que se acople con el vídeo? Lo bajo y lo dejo como estaba. No sé dónde... Ahora no salió... Vale. También utilizando las propias citas que le había robado a Claudio Rodríguez, pues hice unas pequeñas ilustraciones, no es nada del otro mundo, pero bueno. Mi idea era haber hecho un cómic, pero no se me daba tan bien. Esto no sé cómo puedo hacerlo un poco más pequeño así. Estos son citas de Claudio, he utilizado unos dibujillos que hice pues para ponerlas en un contexto, o sea, sacarlas de su contexto original y meterlas un poco en un contexto más actual. No hay solo 3, tengo alguna otra pero no las he podido terminar, simplemente para que veáis pues cómo se puede utilizar en diferentes formatos. En lo que hablábamos de la interacción, el videojuego, pues cómo hacer la gente normalmente, pues seguro que de los presentes casi nadie conoce a Claudio Rodríguez ni su obra. Entonces, bueno, pues propuse un juego. Cuáles son versos de Claudio Rodríguez y cuáles son versos míos, para ver quién adivinaba, ¿no? Entonces tú estás leyendo el libro, hay un poema que hay varias citas de Claudio metidas por el medio y entonces son como una especie de examen. Como no están marcadas y te dicen, oye, que esto es de Claudio y esto no, pues después es el típico juego de preguntas de internet que no tiene más. Dices, este es de Claudio, vale, yo me sé alguno, no me sé todas. Entonces, bueno, simplemente un juego, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno. Y luego esta es la otra gran vertiente porque es un proyecto transmedia, pero en el que hay un eje muy claro y principal que es el libro y es un poco lo que hablábamos antes del 360, para que no sea todo centralizado en un proyecto y que tenga diversas derivaciones. Lo que hicimos también fue hacer un
una performance de alguna manera musical que se llama Refollo y sus hijas, y es una banda de música, pues ahora la escuchamos, que me acompaña a diferentes presentaciones y saraos por media España, y bueno, pues hemos tocado en algunos sitios importantes. Esto es en la Casa de las Conchas de Salamanca. Visuales también. Música en directo luminosa. Aquel hombre podía haber sido yo mismo. Nos miramos. Llevaba escrita la biografía de un sin rostro, alguien capaz de dejar atrás su antigua vida para no interpretarse a sí mismo una y otra vez. Queda reducido a un personaje, tal vez Jorge o José María Enrique. He aquí la única hazaña del hombre de hoy. Huir del no y buscar un nuevo hogar en las semillas. Huir del no y buscar un nuevo hogar en las semillas. En el agua, en el amor. De llevar 2 baterías, 2 bajos, 2 guitarras, pues hace que sea un proyecto que es muy poco habitual de ver en vivo. Hay algunas bandas que lo hacen, pero son pocas. Entonces, bueno, para las quintas jornadas, si quieres, podemos venir con esto, que va a gustar mucho. Y se puede hacer por la noche, la gente no tiene que madrugar ni nada y está muy bien. También aprovechando la música, pues también desarrollamos una pequeña aplicación, también una especie de juego en la que puedes enfrentar instrumentaciones diferentes con la poesía de Claudio Rodríguez o la mía, ¿no? Puedes meter... Faltan las guitarras porque el chico que las tiene que grabar no las ha podido grabar, y como no hay dinero de por medio, pues la producción llega hasta donde llega. Siempre la claridad viene del cielo. Tienes es un don, no se halla entre las batería, cosas, los versos sino muy de por Claudio. encima. Desocupa haciendo de ello vida. Pero puedes decir, ¿y cómo Metros, quedaría en una esa década instrumentación? contracorriente, un Pues, sesudo análisis de los poemas entes este libro, gravitatorios o de también las puedes escuchar, circunstancias. o meterle Datos de carga, un baterías mortal. Bueno, el para caso es que se finalmente trata de alcanzar el jugar, de estado romper líquido un en poco el la aterrizaje, lectura en el lineal, reposo. y que cada uno... Los pues, periódicos no ocultaron la problemática y el pequeño paso para el hombre permaneció activo, latente en las conversaciones, ya leyendas. Si yo muriese harías de mí un surco. Diría un cojón otro disco en su casa de Sanabria, otro álbum basado en la longitud de onda, en el cableado interestelar, un retiro dorado. Y bueno, se hace a través de códigos QR. Esto es una foto sacada con el móvil un poco cutre. El libro tiene pues 6, 8, 10 códigos, y cada uno pues te lleva a diferentes elementos. Y es un poco pues la explicación del proyecto. Igual que he criticado antes el inmovilismo cultural, sobre todo en las ciudades pequeñas como Zamora, que es de donde yo el ejemplo que más conozco, y parece que estaba criticando un poco a Claudio Rodríguez, pues también hay una cita suya de este primer libro del año 53 que al final viene a resumir un poco lo que para mí en el tema de la poesía es el concepto transmedia que intento aplicar. Dad al aire mi voz y que en el aire sea de todos y la sepan todos, que es establecer todas las herramientas posibles para que los versos de un libro en papel, que son al final un libro minoritario de un consumo muy bajo, se venden 200, 300 ejemplares, no se vende más, pues si tienes esa capacidad de tener otras herramientas, además de las redes sociales, pues te pueden servir de altavoz, ya no solo para que el libro se venda más, sino para que el mensaje llegue más lejos, que es un poco lo que pretendía también Claudio Rodríguez con ese libro suyo inicial, y es lo que he intentado yo heredar de aquella obra para contraponerlas. Y con esto yo ya he terminado. Muchas gracias. Fantástico. Además de cumplidores, emprendedores y creativos, son también puntuales. O sea que lo tienen todo. Así que nos quedan sobre 5 o 10 minutos. Si nos regaláis 5,
para posibles preguntas, ronda de preguntas o lo que queráis aportar a mayores y que se entable un pequeño debate de la mesa. Felicidades a los tres. He disfrutado muchísimo con las 3 presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta a Raúl, directamente. Me gustaría que nos hablaras un poco de la edad de las personas. Por el tipo de película me lo imagino, pero me gustaría que me hablaras porque me llama la atención que las nuevas generaciones, que son multipantalla, realmente sientan el deseo casi religioso que sentimos gente de mi generación por el cine y que realmente es el soporte fundamental de tu tarea. Y no sé cuál es el motivo por el que esa gente se reúne si ellos no sienten la sala como el útero de una madre, como antes decía Jota, ¿no? Y no sé si realmente eso puede jugar en tu contra o en contra del proyecto en el futuro. Hola. Pues, de hecho, me alegra que me hagas esa pregunta. No, porque además es una de las hilos que se me habían quedado sueltos también a colación de las cosas que él apuntaba, que, oye, ¿cuál es tu público? Y es verdad que nosotros he puesto 4 fotitos, ¿no?, de cuál es nuestro público, pero realmente al final nos damos cuenta que no es nuestro público. Es decir, es el público de las películas y efectivamente depende de la película, tenemos un perfil o un target también, como hablábamos antes, un user persona clave y muy definido además. Bien es cierto que aparte luego tenemos los fieles, ¿no?, los radicales, los que están escritos, los que nos siguen en redes, los que nos proponen, están todo el día, oye, ahora esta, ¿no? Y comprueban un poquito también esa miel, ¿no?, de decir que puedo programar. O sea, que es que yo programo el cine de mi barrio, tío. O sea, fíjate, ¿no?, qué vacilón. Y entonces ese sí que es la típica persona activa, relacionada con su comunidad, un pequeño líder de opinión en sus círculos, el típico administrador del grupo de WhatsApp, ¿sabes? Ese. Otros son pequeños influencers que tienen su cuenta de Twitter o su blog y que, bueno, lo que quieren lo promueven. Estoy hablando ahora de promotores, no tanto como espectadores. Porque promotores son, no sé si lo he explicado, es un poco la persona que da el paso y dice, Quillo, perdón por el andalucismo, Quillo, vamos a montar esta película, ¿no? Entonces, que me estoy enrollando, por ir un poco a ese usuario acérrimo nuestro, que sí podríamos decir que es nuestro, sí que es ¿cuál es la nuestra? Generación H, creo que es la mía, yo soy de los 70. Pues sí, sería un poco mi perfil, además un joven profesional con hijos, que ha vivido ese cine, que tiene esa nostalgia, ese útero, que me encanta también el concepto. Y respecto a los más pequeñajos, digamos, a los millennials, con todos los respetos, es más complicado porque efectivamente son nativos digitales y han nacido todos lo hemos visto a nuestros hijos o sobrinos con la revista, hacer así en las revistas de papel, ¿no? Es decir, determinadas cosas no las entienden, ¿no? Y ya el cine tampoco es un hábito que hayan, como nosotros, vivido demasiado, ¿no? Que nos llevan incluso en el cole y tal, en excursiones al cine y todo este tipo de cosas, que se ha perdido un poco y estamos intentando recuperar. Que me enrollo. Volviendo al tema de la gente un poco más joven, pues tirando de ese fandom, básicamente, tirando de esa reunión de los fans de Harry Potter que se van a reunir antes, hacen unas quedadas, van a disfrazarse, se mueven entre ellos y al final la película casi es lo de menos. O sea, ellos lo que están yendo es una quedada, básicamente. Y por ahí en ese tipo de películas. Y luego los documentales, pues es tan heterogéneo, tan transversal, porque es que yo qué sé, frágil equilibrio, es que nos viene desde gente joven preocupada por la situación económica hasta gente más mayor, jubilada, que son muy activos o son voluntarios en una ONG de esto y de lo otro. Ahí son súper transversales, es decir, que digamos que podamos perfilar el típico usuario es el que te comentaba al principio, el nuestro acérrimo así un poquito más cinéfilo activo y los chavales estos que te comentaba que lo que van es al evento, no van a la peli realmente. Y eso, bueno, y luego tenemos de todo, padres con hijos, incluso tenemos alguna foto que es que se nos saltan las lágrimas, ¿no? De ir a vuelos con los niños, ¿no? Y escucharles, ¿no? En el hall de la sala. Esta la vi yo cuando tenía tu edad, no sé qué, y cosas así que dices, hostia, se me parte el alma. Entonces, de todo, pero vamos, esos serían un poco los segmentos.
puedo aportar algo así a tu exposición. Yo creo que la cuestión del público es lo que hablaba yo un poco también de Televisión de Galicia. Este es nuestro público. A ver, puede ser tu público, digamos, como preferencial o primario, pero yo creo que puedes atender a muchos públicos. Es decir, un canal de televisión, un proyecto como el de ellos, ¿no? Que realmente puedes proponer películas de todo tipo. Yo, por ejemplo, como productora desarrollé proyectos muy dispares. O sea, vengo de desarrollar un musical y lo último que he producido es un cortometraje que es una historia de terror y comedia que se llama Feminazi. Es muy radical. Y claro, por ejemplo, en el musical yo me encontraba con señoras que venían al teatro cuando lo proyectamos en varios sitios, y venían porque había un musical, pero es que no sabían ni de qué iba el musical, pero es que había un musical, eran fans del género. Y sin embargo había gente que sabía los grupos que actuaban en el musical y venían por los grupos. Es decir, la cuestión de los públicos quizás... la cuestión del target, estamos, de hecho, en todas las estrategias, todas las campañas, yo como digo, la estrategia post que está muy marcada, ¿no? De público, objetivos, estrategia y tecnologías o herramientas que utilizas, ¿no? Está demasiado instaurada y muchas veces yo creo que la sociedad digital nos ha llevado a la clásica definición de marketing, ¿no? Que yo la odio, de ciencia que estudia la forma de cómo satisfacer las necesidades. A ver, yo creo que ahora ya las necesidades incluso se detectan. O sea, es decir, tú navegas por internet y descubres cosas que, o sea, un afán, una demanda de algo que si no fuera gracias a internet, que es un medio de comunicación más global, no os lo permitiría. De hecho, pues a raíz, igual tú mismo generas una necesidad, como por ejemplo yo de David ahora me llama la atención, yo quiero que salgan más novelas transmedia, y ni lo sabía, o sea, yo hoy cuando me levanté, pues no sabía que quería que hubiese más novelas transmedia, no sé si me explico, y a lo mejor no, como dice él, la poesía, por desgracia, mi hermana es poetisa también, pues no es un género que además de los propios creadores, pues tenga un seguimiento muy heavy, ¿no? Pero bueno, pues a mí a raíz de conocer esto, pues a lo mejor gracias a un proyecto, pues me lleva a que una tendencia, un género, pues pueda seguirlo consumiendo. Lo hablo a nivel ya no como un profesional, sino como un consumidor más, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito disertar sobre esta cuestión de los públicos, no tan marcada. Yo recojo el guante de David para terminar la sesión y convocar unas cuartas jornadas futuras del año que viene o de dentro de 2 años, que haremos, no aquí, sino que haremos en realidad virtual, bajo demanda, sobre el tema que entre todos nos lo organizará Raúl en un espacio uterino y audiovisual específico. Nos lo programarán el grupo ICAB, y espero, por lo tanto, que nos veamos pronto en la próxima. Unos apuntes antes que después vuelva a cerrar Antonio. Simplemente, además de agradecer otra vez la asistencia, recordaros que mañana sigue habiendo jornadas que no serán aquí, que serán en Casa de Europa. La sesión de la mañana es la sesión RV, que vais a poder probar de primera mano gracias a nuestros fantásticos anfitriones, porque vos consideramos anfitriones. Eso mismo. Además, con el creador del mismo videojuego, que va a poder aportar aún muchísimo más a lo que es la experiencia en sí. Y como pequeño dato técnico, mañana a los que vais a venir sí que vos entregamos el certificado de asistencia. Si por si acaso alguien de los que estáis aquí que queréis obtener el certificado por alguna razón no podéis asistir mañana, esperad ahora un momentito, habláis con nosotros y ya vemos cómo poder arreglarlo. Sin más, muchísimas gracias a todos. Reitero aún, gracias al alma mater de todo esto, que es Antonio, que consiguió hacer algo tan bueno que incluso unas jornadas transmedia se vuelven un producto transmedia, porque vamos a tener la 2.0, 3.0 en Sevilla, con remediación. Por lo cual, gracias y hasta pronto.